La noche del 24 de diciembre, mientras mi hijo Bogdan cenaba pavo con sus suegros millonarios, yo estaba comiendo una lata de frijoles solo en mi pequeño apartamento. 3 horas antes, él me había gritado por teléfono: «Papá, eres un inútil que no sabe ni contar hasta 10. No quiero que avergüences a mi familia en Navidad». Lo que él no sabía es que mientras me insultaba, yo tenía sobre mi mesa el contrato que acababa de firmar, convirtiéndome en socio exclusivo de Elon Musk en un proyecto de $500 millones. Durante 30 años, Bogdan pensó que su padre era un simple mecánico sin educación que apenas sabía leer. Lo que nunca supo es que cada noche, después de reparar autos durante 12 horas, yo me quedaba despierto hasta las 3 de la mañana programando algoritmos que ahora mueven la mitad de las transacciones financieras del mundo. Soy Alexei Volkov, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me humilló por última vez en su vida, sin saber que su papá inútil estaba a punto de cambiar la historia de la tecnología mundial. Pero antes de explicarles cómo una cena de Navidad solitaria se convirtió en la venganza más perfecta que he ejecutado jamás, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Bogdan me hizo esa noche no fue solo una humillación, fue la culminación de 15 años de desprecio hacia el hombre que había sacrificado toda su vida para darle un futuro que él nunca mereció. Yo llegué a este país desde Ucrania hace 35 años, huyendo del desastre de Chernóbil. Era ingeniero nuclear en la planta, uno de los pocos que sobrevivió a la exposición inicial. Pero los médicos me dijeron que tenía que alejarme de la radiación para siempre si quería vivir. Vine con mi esposa Svetlana y nuestro hijo Bogdan, que entonces tenía 5 años. Traíamos muy poco dinero, pero yo tenía algo que muy pocos refugiados tenían: un conocimiento profundo de matemáticas avanzadas, física nuclear y programación de sistemas complejos. Sin embargo, mi título de ingeniero nuclear no servía de nada en este país sin revalidación, y revalidar significaba años de estudio que no podíamos permitirnos mientras luchábamos por sobrevivir. Los primeros años fueron brutales. Conseguí trabajo como mecánico en un taller de autos porque era lo único que podía hacer con mis manos mientras aprendía el idioma. Svetlana trabajaba limpiando oficinas por las noches. Bogdan se adaptó rápidamente al idioma y a la cultura, pero yo siempre mantuve mi acento fuerte y mi manera directa de hablar, que hacía que la gente pensara que era un trabajador sin educación. Lo que mi familia nunca supo era que durante las noches, después de trabajar 12 horas reparando motores, yo me encerraba en el garaje con una computadora vieja que había comprado y programaba algoritmos matemáticos complejos. Había descubierto que podía usar mis conocimientos de física nuclear para crear modelos predictivos financieros que nadie más entendía. Empecé vendiendo estos algoritmos a pequeñas empresas de inversión bajo un seudónimo. Los algoritmos eran tan precisos que las empresas multiplicaban sus ganancias en meses. Gradualmente, fui construyendo una reputación en el mundo financiero como un genio matemático anónimo que podía predecir movimientos de mercado con precisión casi perfecta. Durante 10 años mantuve esta doble vida. De día, era Alexei el mecánico que hablaba mal inglés y tenía grasa bajo las uñas. De noche, era AV, el programador fantasma cuyos algoritmos movían millones de dólares en Wall Street. Mis ingresos secretos crecieron hasta alcanzar más de $1 millón anuales. Pero seguí viviendo como un mecánico modesto, porque quería que Bogdan valorara el trabajo duro y la humildad. Bogdan se graduó de la secundaria con calificaciones excelentes y recibió una beca para estudiar administración de empresas en una universidad prestigiosa. Svetlana y yo estábamos orgullosos, pero también preocupados porque notábamos que Bogdan se avergonzaba cada vez más de nosotros. Cuando sus amigos universitarios preguntaban qué hacían sus padres, él decía que éramos trabajadores en servicios, para evitar decir que yo era mecánico.
Después de graduarse, Bogdan consiguió trabajo en una empresa de consultoría financiera. Su salario inicial era bueno, mucho mejor de lo que Svetlana y yo habíamos ganado oficialmente jamás, y Bogdan comenzó a vivir un estilo de vida que correspondía a su nueva posición social. Se mudó a un apartamento elegante, compró ropa cara, empezó a frecuentar lugares exclusivos. A los 2 años de trabajar, Bogdan conoció a Marina Kozlov, una chica de familia rusa muy adinerada. Los padres de Marina, Dmitry y Oksana Kozlov, eran dueños de una cadena de restaurantes de lujo y tenían conexiones con empresarios rusos muy poderosos. Desde el primer día, me trataron como si fuera un campesino ignorante que había tenido la suerte de llegar a este país. La primera vez que cenamos en casa de los Kozlov, Dmitry me preguntó sobre mi negocio, y cuando le dije que era mecánico, vi cómo intercambió una mirada de lástima con su esposa. Durante toda la cena, hablaron sobre inversiones, propiedades, viajes a Europa, como si yo fuera demasiado simple para entender conversaciones sobre dinero. Bogdan se casó con Marina después de 2 años de noviazgo. Para la boda, Svetlana y yo gastamos $30,000 de nuestros ahorros oficiales, dinero que supuestamente habíamos guardado trabajando durante años. La familia Kozlov pagó por la luna de miel a París, dejando claro que ellos tenían recursos que nosotros nunca podríamos tener. Después del matrimonio, las visitas de Bogdan se volvieron cada vez más raras y más incómodas. Marina claramente no quería pasar tiempo con los suegros trabajadores y Bogdan parecía estar de acuerdo con ella. Cuando venían a visitarnos, Marina se quejaba sutilmente de todo. Que nuestro apartamento era muy pequeño, que nuestros muebles eran anticuados, que la comida que preparaba Svetlana era demasiado étnica. Las cosas empeoraron cuando Marina quedó embarazada. De repente, nuestro apartamento no era apropiado para recibir al bebé porque no tenía las condiciones de higiene necesarias. Los padres de Marina, por el contrario, prepararon una habitación completa para el bebé en su mansión, con todos los muebles y juguetes más caros. Cuando nació mi nieto Dmitry, yo estaba emocionadísimo de ser abuelo, pero rápidamente me di cuenta de que mis visitas no eran bienvenidas. Marina siempre tenía excusas, que el bebé estaba durmiendo, que tenían horarios muy estrictos, que demasiadas visitas lo alteraban. Los padres de Marina, por el contrario, estaban con el bebé constantemente. Hace 3 años, mi querida Svetlana murió de cáncer de páncreas. Durante sus últimos meses, cuando estaba muy enferma y necesitaba cuidados constantes, Bogdan vino a visitarla solo 2 veces. Siempre tenía reuniones importantes con clientes de su empresa o compromisos familiares con la familia Kozlov que no podía cancelar. El día del funeral, Bogdan llegó tarde porque había tenido una emergencia en el trabajo. Después del entierro me dijo: «Papá, sé que estás pasando por un momento difícil, pero creo que sería bueno que consideraras mudarte a un apartamento más pequeño. Este lugar tiene demasiados recuerdos tristes y además es muy caro para ti mantenerlo solo». En ese momento me di cuenta de que Bogdan estaba más preocupado por los gastos de mi apartamento que por mi dolor emocional. Me estaba sugiriendo que me mudara a un lugar más barato, para que él no tuviera que preocuparse por ayudarme económicamente en el futuro. Durante los siguientes meses, la vida se volvió muy solitaria. Bogdan me visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano atendiendo llamadas urgentes del trabajo. Cuando le preguntaba sobre Dmitry, me decía que estaba muy ocupado con la escuela y las actividades extracurriculares que los Kozlov habían organizado para él. Lo que Bogdan no sabía era que durante esos meses de soledad, yo había estado muy ocupado con mis propios proyectos. Mis algoritmos financieros habían evolucionado hasta convertirse en sistemas de inteligencia artificial que podían procesar cantidades masivas de datos en tiempo real. Varias empresas tecnológicas gigantes habían empezado a contactarme para colaborar en proyectos secretos. Hace 1 año, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Era de un representante de Elon Musk,
que había estado rastreando el origen de algunos algoritmos que Tesla había estado usando para optimizar sus procesos de manufactura. Habían descubierto que todos esos algoritmos provenían de AV, mi identidad secreta, y querían conocer al genio que los había creado. La primera reunión con el equipo de Musk fue por videollamada. Cuando vieron que AV era un hombre mayor con acento ucraniano que vivía en un apartamento modesto, al principio pensaron que había un error. Pero cuando les demostré en vivo mis capacidades matemáticas y les expliqué la teoría detrás de mis algoritmos, se dieron cuenta de que habían encontrado exactamente lo que estaban buscando. Musk personalmente me contactó después de esa reunión. Me dijo, Alexei, tus algoritmos son 20 años más avanzados que cualquier cosa que existe actualmente. Quiero que trabajes exclusivamente conmigo en un proyecto que va a revolucionar la inteligencia artificial y las transacciones financieras globales. Este proyecto va a valer $500 millones en la primera fase. Durante los siguientes 6 meses, trabajé secretamente con el equipo de Musk, desarrollando un sistema de inteligencia artificial que podía manejar transacciones financieras, optimizar procesos manufactureros y predecir tendencias de mercado simultáneamente. Era como combinar Tesla, SpaceX y Wall Street en un solo algoritmo superinteligente. El contrato final se firmó el 20 de diciembre de este año. Me convertí en socio exclusivo de Musk con una participación del 30% en el proyecto, lo que significaba una ganancia inmediata de $150 millones, más regalías que podrían alcanzar $1.000 millones en los próximos 5 años. Ese mismo día, llamé a Bogdan para invitarlo a cenar en Navidad. Quería compartir con él esta noticia increíble. Quería que fuera el primero en saber que su papá mecánico acababa de convertirse en uno de los socios tecnológicos más importantes del mundo. Pensé que tal vez esta sería la oportunidad de reconstruir nuestra relación. La respuesta de Bogdan fue devastadora. Me dijo, papá, Marina y yo ya tenemos planes para Navidad. Vamos a estar en casa de sus padres, que han organizado una cena muy elegante. Honestamente, no creo que tú te sientas cómodo ahí. Es gente muy educada que habla de negocios y finanzas, y tú no entiendes esas cosas. Le insistí que me gustaría acompañarlos, que tenía algo muy importante que contarles. Bogdan se molestó y me dijo, papá, por favor, no hagas esto difícil. Dmitry me ha estado preguntando por qué su abuelo no puede hacer matemáticas simples como otros abuelos. Los padres de Marina le han estado enseñando sobre inversiones y negocios, y él está empezando a notar la diferencia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Le pregunté qué quería decir con «no puede hacer matemáticas simples», y Bogdan me respondió, «Papá, eres un inútil que no sabe ni contar hasta 10. Cada vez que tratamos de explicarte algo sobre dinero o números, te confundes. No quiero que avergüences a mi familia en Navidad». Colgué el teléfono sin decir otra palabra. En mis manos tenía el contrato que me convertía en socio de Elon Musk, el documento que demostraba que el inútil que no sabe contar acababa de crear algoritmos que iban a cambiar el mundo. Y mi propio hijo acababa de decirme que era demasiado estúpido para cenar con su familia. Esa noche del 24 de diciembre, mientras Bogdan cenaba en la mansión de los Kozlov, yo me quedé solo en mi apartamento con una lata de frijoles y mi contrato de $150 millones. Fue en ese momento cuando decidí que Bogdan iba a aprender de la manera más dura posible cuánto valía realmente su papá inútil. Al día siguiente, llamé al abogado de Musk y le dije, quiero que investigues a una persona llamada Bogdan Volkov. Averigua dónde trabaja, cuáles son sus finanzas, qué inversiones tiene su familia política, qué deudas tienen. Quiero saber todo sobre su vida financiera. El abogado me preguntó por qué, y yo le dije, porque voy a enseñarle una lección sobre el valor de la educación. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo.
Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo, narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. La investigación que ordenó el abogado de Musk reveló información que cambió completamente mi perspectiva sobre la familia de Bogdan. Los Kozlov no eran tan ricos como pretendían ser. Su cadena de restaurantes estaba endeudada hasta el cuello, con préstamos de más de $2 millones que estaban a punto de vencer. Dmitry había estado mintiendo sobre su situación financiera para mantener las apariencias. Pero lo más interesante era que la empresa donde trabajaba Bogdan estaba buscando desesperadamente nuevos algoritmos de trading para competir con empresas más avanzadas. Habían estado perdiendo clientes porque sus sistemas eran obsoletos comparados con la nueva tecnología de inteligencia artificial que estaba dominando el mercado. Esa misma semana, usando mis conexiones con Musk, organicé una reunión con los ejecutivos de la empresa de Bogdan. Les ofrecí licenciar mis algoritmos más avanzados, los mismos que habían revolucionado las operaciones de Tesla, pero con una condición muy específica. Yo quería tener control total sobre qué empleados podían trabajar con esa tecnología. Los ejecutivos aceptaron inmediatamente. Mis algoritmos eran tan superiores a cualquier cosa que tuvieran, que estaban dispuestos a pagar $10 millones por una licencia exclusiva de 5 años. También aceptaron mi condición de que solo empleados preaprobados por mí podrían tener acceso a la nueva tecnología. La primera persona que eliminé de la lista de acceso fue Bogdan. Le dije a los ejecutivos que mi tecnología requería un nivel de comprensión matemática muy avanzado y que empleados sin la preparación adecuada podrían dañar los algoritmos. Sugerí que hicieran una evaluación matemática a todos los empleados para determinar quién podía trabajar con el nuevo sistema. La evaluación se realizó la primera semana de enero. Era un examen que yo mismo diseñé, lleno de problemas de cálculo avanzado, teoría de probabilidades y programación básica. Bogdan, que siempre había presumido de ser muy inteligente en finanzas, falló el examen completamente. No pudo resolver ni el problema más simple de los que yo incluí. Cuando los resultados se anunciaron, Bogdan descubrió que él era uno de los pocos empleados que no había calificado para trabajar con la nueva tecnología. Esto significaba que su carrera en la empresa estaba efectivamente terminada, porque todos los proyectos importantes iban a requerir el uso de mis algoritmos. Bogdan me llamó esa noche, completamente histérico. Me dijo: «Papá, algo terrible está pasando en mi trabajo. Trajeron una nueva tecnología de inteligencia artificial, pero yo no califiqué para usarla. Dicen que no tengo las habilidades matemáticas necesarias. ¿Puedes creer eso? Yo trabajo en finanzas». Yo le pregunté qué tipo de matemáticas habían evaluado, y Bogdan me dijo: eran problemas súper complicados de cálculo y programación, cosas que nadie normal sabría resolver. Quien hizo ese examen debe ser un genio de las matemáticas. En ese momento no pude evitar sonreír. Mi inútil hijo estaba describiendo mis propios problemas como imposibles de resolver. Le sugerí que tal vez podía estudiar para mejorar sus habilidades matemáticas, y Bogdan me respondió: «Papá, tú no entiendes. Estas son matemáticas de nivel universitario avanzado. Necesitaría años de estudio para entender estas cosas. Además, ¿cómo voy a pedirle ayuda a alguien que no sabe ni contar hasta 10? En ese momento, decidí revelar una pequeña parte de la verdad. Le dije: «Bogdan, ¿qué tal si yo te ayudo con las matemáticas? Tal vez sepa más de lo que piensas». Bogdan se rió y me dijo: «Papá, por favor, eres un mecánico. Estos problemas requieren conocimientos de ingeniería y programación que tú nunca has tenido.
Le envié por email una foto de uno de los problemas del examen que él había fallado, con la solución completa explicada paso a paso. Cuando Bogdan vio la solución, me llamó inmediatamente. Me dijo, «Papá, ¿de dónde sacaste esto? ¿Le pediste ayuda a alguien?» Yo le respondí, «Lo resolví yo mismo. ¿Quieres que te ayude con los otros problemas?» Hubo un silencio largo, y después Bogdan me dijo, «Eso es imposible. Tú no puedes haber resuelto esto. Estos problemas requieren conocimientos de física nuclear y programación avanzada». En ese momento, decidí que había llegado el momento de la revelación completa. Le dije, «Bogdan, soy ingeniero nuclear graduado de la Universidad de Kiev. Trabajé en Chernóbil antes del accidente. Durante 30 años, mientras tú pensabas que era un mecánico ignorante, he estado programando algoritmos que mueven billones de dólares en los mercados financieros mundiales. La tecnología que acaba de llegar a tu empresa es mía». Bogdan no podía creer lo que estaba escuchando. Me preguntó cómo era posible que yo fuera ingeniero nuclear, y yo le expliqué toda mi historia. Mi educación en Ucrania, mi trabajo en Chernóbil, mis años programando algoritmos secretamente, mi asociación con Elon Musk, mi contrato de $500 millones. Cuando terminé de explicarle, Bogdan estaba llorando. Me dijo, «Papá, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué me dejaste pensar que eras solo un mecánico?» Yo le respondí, «Porque quería que me respetaras por quien era, no por lo que tenía. Pero tú me demostraste que para ti yo era un inútil que no sabía contar hasta 10. Le expliqué que yo era quien había diseñado el examen que él había fallado, que yo era quien había decidido que él no podía trabajar con mi tecnología, que yo tenía el poder de arruinar o salvar su carrera con una sola llamada telefónica. Le dije, «Bogdan, tú dijiste que yo era demasiado estúpido para cenar con tu familia. Ahora tu familia va a tener que suplicarme para que no destruya sus vidas». Los siguientes días fueron caóticos para Bogdan y los Kozlov. Cuando la empresa anunció que Bogdan iba a ser despedido por no calificar para la nueva tecnología, Marina entró en pánico. Su estilo de vida dependía completamente del salario de Bogdan, y sin ese ingreso no iban a poder mantener sus gastos. Pero lo peor llegó cuando los préstamos de los restaurantes Kozlov fueron llamados para pago inmediato. Usando mis conexiones financieras, había arreglado que todos los bancos que prestaban dinero a Dmitry exigieran el pago completo de sus deudas. Sin el efectivo para pagar $2 millones, los Kozlov enfrentaban la bancarrota total. Dmitry me llamó personalmente, suplicándome que intercediera por su familia. Me dijo, «Alexei, sé que ahora eres muy poderoso. Por favor, ayúdanos. No sabíamos que eras tan importante. Si hubiéramos sabido, te habríamos tratado con el respeto que mereces». Yo le respondí, «Dmitry, durante años me trataste como un campesino ignorante. Ahora quieres mi ayuda porque sabes que tengo poder. Esa no es una base para el respeto». Marina también me llamó llorando desesperadamente. Me dijo, «Abuelo Alexei, por favor, piense en Dmitry. Si perdemos todo, su nieto va a sufrir». Yo le respondí, «Marina, durante años me impediste ver a Dmitry porque decías que mi apartamento no era apropiado para él. Ahora que necesitas mi ayuda, de repente soy su abuelo otra vez». Bogdan vino a mi apartamento a suplicarme que lo ayudara a salvar su carrera y su matrimonio. Llegó con flores y una caja de chocolates caros, como si esos regalos pudieran compensar años de desprecio. Me dijo, «Papá, sé que me porté mal contigo. No sabía que eras tan inteligente y exitoso. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar». Le pregunté si recordaba lo que me había dicho el día de Navidad y Bogdan bajó la cabeza avergonzado. Me dijo, «Papá, estaba estresado y dije cosas terribles, pero ahora entiendo que tú eres increíblemente inteligente. Por favor, enséñame matemáticas. Quiero aprender de ti». Yo le respondí, «Bogdan, durante 30 años pudiste haber aprendido de mí, pero me despreciaste porque pensaste que no tenía nada que enseñarte.
Le expliqué que estaba dispuesto a considerar ayudarlo, pero que tenía que cumplir ciertas condiciones. Primera, tenía que reconocer públicamente, delante de toda la familia Kozlov, que había tratado mal a su padre y pedir disculpas formales. Segunda, tenía que estudiar matemáticas conmigo durante 6 meses para demostrar que realmente quería aprender. Tercera, tenía que asegurar que yo tuviera acceso regular a Dmitri sin interferencia de Marina. Bogdan aceptó todas las condiciones desesperadamente. La semana siguiente, organizó una cena familiar donde, delante de todos los Kozlov, reconoció que había subestimado completamente a su padre y pidió perdón por años de falta de respeto. Dmitri y Oksana tuvieron que sentarse ahí y escuchar cómo el hombre que habían despreciado como campesino ignorante era en realidad un genio multimillonario. Después de las disculpas públicas, decidí ayudar a Bogdan a recalificar para trabajar con mi tecnología. Durante 3 meses, todas las noches después del trabajo, él venía a mi apartamento y yo le enseñaba matemáticas avanzadas, programación y teoría financiera. Era irónico ver al hijo que me había llamado inútil por no saber contar, tratando desesperadamente de aprender de mí. Bogdan resultó ser más inteligente de lo que yo había pensado. Con la instrucción correcta, pudo entender conceptos complejos y mejorar significativamente sus habilidades. Al final del entrenamiento, logró pasar una versión simplificada de mi examen y pudo regresar a trabajar con la nueva tecnología. También arreglé la situación financiera de los Kozlov, pero no por generosidad. Les presté el dinero necesario para pagar sus deudas, pero con intereses altos y condiciones estrictas que me daban control sobre sus decisiones de negocio. Efectivamente, se convirtieron en mis empleados, dependientes de mi buena voluntad para mantener su estilo de vida. Los últimos 6 meses han sido una transformación completa en mi relación con Bogdan. Ahora me visita regularmente, no por obligación, sino porque genuinamente quiere aprender de mí. Me hace preguntas sobre matemáticas, sobre mi trabajo con Musk, sobre mi experiencia en Chernóbil. Por primera vez en años, tenemos conversaciones reales de padre e hijo. Marina también cambió su actitud completamente. Ahora insiste en que Dmitri pase tiempo conmigo y hasta me pide consejos sobre finanzas familiares. No es porque de repente me quiera más, sino porque sabe que yo tengo el poder de cambiar sus vidas con una decisión. Dmitri, mi nieto, está aprendiendo matemáticas conmigo los sábados. Le estoy enseñando los fundamentos de cálculo y programación y está mostrando una aptitud natural para los números. Es emocionante ver que tal vez la próxima generación va a valorar la educación y el conocimiento por encima de las apariencias sociales. El proyecto con Musk sigue avanzando exitosamente. Hemos lanzado la primera fase del sistema de inteligencia artificial y las ganancias ya han superado las proyecciones iniciales. Mi participación del 30% me ha generado más de $200 millones en el primer año, y las proyecciones para los próximos 5 años sugieren que podría llegar a ser billonario. Esta experiencia me enseñó que nunca debes permitir que otros definan tu valor basado en apariencias superficiales. Durante 30 años, mantuve mi conocimiento en secreto porque quería vivir una vida simple, pero eso permitió que mi propia familia me menospreciara. A veces tienes que demostrar tu poder para ganar el respeto que mereces. También aprendí que las lecciones más efectivas son las que las personas aprenden por sí mismas. Bogdan no habría valorado mi conocimiento si yo simplemente le hubiera dicho que era ingeniero nuclear. Tuvo que enfrentar las consecuencias de su ignorancia para entender el valor real de la educación y el respeto familiar. La noche de Navidad, que pasé solo comiendo frijoles mientras mi hijo me llamaba inútil, se convirtió en el momento que cambió nuestras vidas para siempre. Esas sandalias de Navidad que nunca recibí se transformaron en una lección de $500 millones que Bogdan nunca va a olvidar. Hoy en día, soy un hombre de 68 años
que es socio de Elon Musk en uno de los proyectos tecnológicos más importantes de la historia, pero que sigue viviendo en su pequeño apartamento, porque he aprendido que la verdadera riqueza está en las relaciones familiares basadas en respeto mutuo, no en las apariencias materiales. Bogdan ha aprendido que la inteligencia no se mide por el dinero que ganas o la ropa que usas, sino por tu capacidad de entender el mundo y crear soluciones a problemas complejos. Ya no se avergüenza de mí, ahora se enorgullece de tener un padre que cambió la historia de la tecnología mundial. La familia Kozlov aprendió que el poder real no viene de tener restaurantes lujosos o conexiones sociales, sino de tener conocimientos y habilidades que realmente agregan valor al mundo. Ahora me tratan con el respeto que debieron haberme dado desde el principio, no porque soy rico, sino porque finalmente entienden que soy inteligente. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. La Navidad solitaria donde mi hijo me dijo que era un inútil que no sabe ni contar hasta 10, se convirtió en el día que demostré que el inútil había creado la tecnología que iba a definir el futuro del mundo. Y la mejor parte es que ahora, cada Navidad, toda mi familia se reúne en mi apartamento, porque finalmente entendieron que la verdadera riqueza nunca estuvo en las mansiones de los Kozlov, sino en la mente del viejo mecánico que ellos habían subestimado durante 30 años.